ese mundo, tanto de las polis atenienses como de lo que va a ser el mundo de la Macedonia y posteriormente el mundo de Alejandro, que va a dar origen al helenismo, llegábamos al dominio del Imperio Romano. Como todo imperio había tenido una gran expansión, es decir, los imperios, una de las características es este interés por la expansión en lo que es territorio, por lo tanto van a ser fuerzas militarizadas muy fuertes, van a ir invaden la cultura, diríamos, del Ática e incorporan elementos de la cultura griega. Decíamos que íbamos a tener distintos momentos de este periodo. Yo les decía, fíjense la importancia que todo el mar del Mediterráneo terminó siendo para los romanos el Mare Nostrum, ¿no? Es decir, todas, ahí les dejé un mapita en donde todas las costas que dan a este Mediterráneo estaban dominadas por este gran imperio romano. Que, bueno, este imperio que decíamos venía de una etapa republicana, Augusto se proclama emperador y desde entonces hay una gran ampliación de este imperio, pero va a tener un momento de disputas internas que van a llevar a una división de ese imperio entre el imperio de Occidente y el imperio de Oriente. Y va a suceder un hecho que nos va a marcar y que nos interesa a nosotros destacar, que va a ser el nacimiento de Cristo y el desarrollo del cristianismo. Antes de hablar de ello, quería mencionar, la figura que habíamos ubicado la semana pasada de Plotino, quien hace una relectura de los textos platónicos, habíamos observado, y como es interesante, vuelve a esta visión metafísica, pero acá aparece esta importancia. Fíjense la mirada, esta escultura, este retrato, que se hace de Plotino, es quizás muy interesante, de nuevo, para que les quede una imagen y ustedes recuerden estas ideas, en la importancia de los ojos. Yo con los ojos no miro la belleza, sino que a la belleza la miro con los ojos interiores, podríamos decir, ¿no? Y cómo aparecen estas nuevas tendencias que recuperan elementos de los diálogos platónicos, de la visión de lo bello platónico, pero desde con un pequeño giro en esta concepción de lo uno, como estas ideas de la emanación, de cómo eso uno se va a ir vinculando hacia la mayor cantidad de diversidades. Y el otro tema que me interesa también que recuperemos es este trabajo interior que debía hacer este sujeto, el hombre, para llegar a esa contemplación de la belleza. Concepto clave, concepto de contemplación. ¿Estamos? Luego de ese mundo, tanto de las polis atenienses como de lo que va a ser el mundo de la Macedonia y posteriormente el mundo de Alejandro, que va a dar origen al helenismo, llegábamos al dominio del Imperio Romano. Como todo imperio había tenido una gran expansión, es decir, los imperios, una de las características es este interés por la expansión en lo que es territorio, por lo tanto van a ser fuerzas militarizadas muy fuertes,
van a ir invaden la cultura, diríamos, del Ática, e incorporan elementos de la cultura griega. Decíamos que íbamos a tener distintos momentos de este periodo. Yo les decía, fíjense la importancia que todo el mar del Mediterráneo terminó siendo para los romanos el Mare Nostrum, ¿no? Es decir, todas, ahí les dejé un mapita en donde todas las costas que dan a este Mediterráneo estaban dominadas por este gran imperio romano. Que, bueno, este imperio que decíamos venía de una etapa republicana, Augusto se proclama emperador y desde entonces hay una gran ampliación de este imperio, pero va a tener un momento de disputas internas que van a llevar a una división de ese imperio entre el imperio de Occidente y el imperio de Oriente. Y va a suceder un hecho que nos va a marcar y que nos interesa a nosotros destacar, que va a ser el nacimiento de Cristo y el desarrollo del cristianismo. Antes de hablar de ello, quería mencionar la figura que habíamos ubicado la semana pasada de Plotino, quien hace una relectura de los textos platónicos, habíamos observado, y como es interesante, vuelve a esta visión metafísica, pero acá aparece esta importancia. Fíjense la mirada, esta escultura, este retrato, que se hace de Plotino, es quizás muy interesante, de nuevo, para que les quede una imagen y ustedes recuerden estas ideas, en la importancia de los ojos. Yo con los ojos no miro la belleza, sino que a la belleza la miro con los ojos interiores, podríamos decir, ¿no? Y cómo aparecen estas nuevas tendencias que recuperan elementos de los diálogos platónicos, de la visión de lo bello platónico, pero desde con un pequeño giro en esta concepción de lo uno, como estas ideas de la emanación, de cómo eso uno se va a ir vinculando hacia la mayor cantidad de diversidades. Y el otro tema que me interesa también que recuperemos es este trabajo interior que debía hacer este sujeto, el hombre, para llegar a esa contemplación de la belleza. Concepto clave, concepto de contemplación. ¿Estamos? Entonces todavía estamos en el marco del fines y de crisis del Imperio Romano. Y ahí les dejé una imagen que es uno de los retratos más antiguos existentes, dedicados a Agustín de Hipona, o San Agustín, si quieren una mirada más religiosa, que había nacido en una provincia romana, que hoy sería África, y que si ustedes ubican, estamos ya en nuestra era, y va a pertenecer a esta nueva época que vamos a marcar y que se marca, si bien decíamos que la Edad Media iniciaba en el siglo V, históricamente, filosóficamente, se inicia con un primer momento que se conoce como patrística. La patrística está vinculada a los padres de la Iglesia. ¿Quiénes eran los padres de la Iglesia? Los apóstoles, ¿recuerdan ahora la tan mencionada Última Cena, ¿no?
quienes lo van a acompañar a Cristo, que fueron los primeros a los que manda enseñar. Los mártires que dieron testimonio de su fidelidad en las distintas persecuciones que tuvo el cristianismo. Recuerden que cuando recién aparece va a ser perseguido, estaba prohibido estas reuniones, e incluso hasta llegó a ser visto casi como una de las tantas religiones nuevas que estaban apareciendo y que se desarrollaban, no había mucho más. Y estas distintas prohibiciones generaron, una serie de mártires, ¿no? Y por el otro lado, lo que se llamaron los padres apologéticos, o sea, quienes van a argumentar y organizar el discurso religioso. Una apología es una defensa jurídica, ¿no? Entonces, los padres apologéticos van a armar este discurso de la iglesia, ¿no? Estos primeros años, ¿no?, se los va a llamar y a unificar, podríamos decir, dentro de la patrística. Los padres apologéticos, los padres de la iglesia, debían tener ciertas características como una vida santa, una concepción ortodoxa y pertenecer a estos primeros tiempos del cristianismo. ¿Qué base había? ¿No? Es decir, no se construye el discurso del cristianismo, este argumento, este discurso religioso de la nada, sino que se construye con lo existente. Y lo existente estaba vinculado a saberes ligados al pensamiento de la antigüedad. Tanto Platón, más adelante pero estaba dando vuelta, Aristóteles, que va a tener una gran influencia más adelante, lo vamos a ver después cuando hablemos un poco de Santo Tomás, y otros pensadores como los estoicos, los epicúreos, dentro del pensamiento romano, que nosotros no lo hemos tratado ni analizado. El tema era cómo empezamos a organizar este discurso, ¿no? En ese contexto, en un contexto vinculado a esta escuela neoplatónica, que había estado escribiendo, pensemos en Plotino, ese es el contexto en el que va a empezar a este Agustín a hacer todo un estudio y una vida primero de conversión. Seguimos en la próxima.